Bienvenidas y bienvenidos a su podcast Analunáticos. Mi nombre es Valeria Martínez Juárez y estoy encantada de poder hablar con ustedes. En este programa dedicado a la geometría analítica estaremos platicando de su historia, de su uso práctico y también de su lado divertido, aunque sin olvidar su formalidad. Les recuerdo que podrán encontrar los links a los demás episodios en la descripción de este canal o en las redes sociales con el nombre Analunáticos. Ahora sí, sin más ni menos, comencemos. En episodios anteriores hemos explorado la figura de Descartes, el creador de la geometría analítica, cuyo legado incluye el plano cartesiano y las coordenadas cartesianas. Estas herramientas proporcionan la base para conectar la geometría clásica con el álgebra, permitiéndonos ubicar puntos, trazar líneas, medir distancias, generar nuevas figuras y realizar cálculos como el área. En este episodio adoptaré un tono ligeramente más formal. Sin embargo, no hay razón para preocuparse, ya que no será excesivamente complejo. Además, recuerden que si surgen dudas, siempre podemos recurrir a la búsqueda en línea o plantear preguntas para aclarar conceptos. Aprovechemos la accesibilidad a la información que nos brinda esta era digital. Primero, me gustaría describir los elementos fundamentales del plano cartesiano, conocidos como coordenadas cartesianas. Estas coordenadas, en su esencia, son pares ordenados, lo que significa que constan de una primera y una segunda entrada. Y es crucial entender que la posición de cada entrada es significativa. Un ejemplo común de este concepto son las coordenadas geográficas, que nos ayudan a identificar una ubicación específica en el mundo mediante la latitud y longitud. Es importante señalar que esto no implica que estemos trabajando en geometría esférica, sino que simplemente estamos destacando la necesidad de dos variables para ubicar un punto, latitud y longitud. Seguramente, todos hemos buscado direcciones en Google Maps, y aquí es donde podemos observar estas coordenadas en acción. Google Maps nos proporciona la latitud y longitud de la dirección que buscamos. Matemáticamente, representamos estas coordenadas como un paréntesis dentro del cual colocamos dos letras. Generalmente son X y Y están separadas por una coma. Esta notación se lee como coordenada X, coordenada Y. Las coordenadas cartesianas representan puntos en el plano cartesiano y se construyen asociando un valor del eje X horizontal con un valor del eje Y vertical. El primer valor representa el eje X e indica un movimiento hacia la derecha o izquierda. El segundo valor representa el eje Y e indica un movimiento hacia arriba o hacia abajo. Al punto donde se unen los ejes que conforman al plano cartesiano se le llama origen y sus coordenadas son 0,0. Además, es importante señalar que, para localizar el valor de la primera entrada de la coordenada, se cuentan las unidades correspondientes hacia la derecha si son positivas o hacia la izquierda si son negativas a partir del punto de origen. Y para localizar la segunda coordenada, se cuentan las unidades correspondientes en el eje vertical hacia arriba, si son positivas, o hacia abajo, si son negativas, igualmente desde el origen. Por lo cual, podemos tener distintas combinaciones, y dependiendo de la forma que tengan, las coordenadas las podemos ubicar en diferentes partes del plano cartesiano. Recuerden que el plano cartesiano se forma a partir de la intersección de dos rectas, las cuales, si las imaginamos, forman una cruz, y el plano queda dividido en 4 partes, a las cuales les llamamos cuadrantes. Cada uno de estos tiene sus propias características. En el cuadrante 1, ambas coordenadas son positivas,
pues se considera la parte derecha del eje horizontal y la parte de arriba de la vertical, es decir, X positiva y Y positiva. En el cuadrante 2, X es negativo y Y es positivo. En el cuadrante 3, ambas coordenadas son negativas. Y en el cuadrante 4, X es positiva y Y es negativa. Algo que he aprendido en mi formación académica es que identificar las propiedades o características de algún objeto nos permite hablar con mayor claridad. Menciono esta parte porque en el caso de los cuadrantes, estos nos ayudan a localizar coordenadas en el plano cartesiano y así podemos empezar con el estudio de la geometría analítica. Recordemos que la geometría analítica es la estrecha relación entre la geometría y el álgebra, ya que es una forma de describir con palabras los dibujos o de representar gráficamente las palabras. Por ejemplo, al planificar una visita a cualquier destino desde nuestra casa, hoy en día es común recurrir a aplicaciones como Google Maps o Waze, que nos trazan una ruta basada en algoritmos. Sin embargo, estas aplicaciones no consideran factores como la seguridad de la ruta, y en una ciudad con riesgos, es probable que solo elijamos ir a lugares cercanos priorizando distancias cortas. En la geometría euclidiana, la distancia más corta entre dos puntos es una línea recta y podemos calcular su longitud para decidir si vale la pena el viaje. Sin embargo, en la realidad urbana debemos adaptar este concepto considerando la presencia de edificios, casas, carros y otros obstáculos. Para calcular la distancia entre dos puntos en el plano cartesiano, utilizamos una fórmula basada en el teorema de Pitágoras. Pues si observamos detenidamente, podemos ver que la línea que une dos puntos forma la hipotenusa de un triángulo rectángulo con respecto a los ejes coordenados. En nuestra vida diaria, utilizamos el teorema de Pitágoras, más de lo que nos imaginamos. Por ejemplo, al comprar un dispositivo electrónico como una televisión o un celular, nos dan la medida de la pantalla en pulgadas, y dicha medida es la hipotenusa. O también podemos utilizar el teorema al evaluar la altura de una resbaladilla en el parque, ya que aunque no realicemos cálculos precisos en el momento, el teorema de Pitágoras nos ayuda a estimar distancias y tomar decisiones. Esta comprensión geométrica también se aplica a situaciones cotidianas, como determinar la distancia más corta en un camino. En resumen, el teorema de Pitágoras nos proporciona una perspectiva geométrica que influye en nuestras decisiones diarias. ¿Se te ocurren otros ejemplos? Una vez más, nos aproximamos al cierre de este episodio y me gustaría finalizar con la siguiente reflexión. El conocimiento de cómo calcular la distancia entre dos puntos no solo nos proporciona herramientas prácticas para tomar decisiones en nuestra vida diaria, sino que también nos invita a desarrollar una perspectiva geométrica y un pensamiento intuitivo. Es crucial comprender que la distancia es una medida siempre positiva o cero, y que la ruta más corta entre dos puntos en un espacio euclidiano es una línea recta, un concepto que se deriva del teorema de Pitágoras. Además, reconocer la formalidad de nuestras ideas nos permite comunicarnos con mayor claridad. Después de todo, las letras fueron creadas para ser leídas y los dibujos para ser contemplados. Es por eso que la geometría analítica se presenta como una hermosa forma de expresión y de relacionar las formas con las fórmulas. Con esto concluimos nuestro episodio de hoy. Les animo a cuidarse y a mantenerse atentos a su entorno, ya que podrían encontrarse con ejemplos del teorema de Pitágoras u otros conceptos matemáticos en cualquier momento. Recordemos que este canal es parte de un proyecto de titulación, por lo cual se necesitaron 4 referencias para estructurar el episodio del día de hoy.
No olviden que pueden visitar las redes sociales de Analunáticos para más referencias. Y como dijo Descartes, todo lo complejo puede dividirse en partes simples. Hasta la próxima. Bye bye.